Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. A todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús que cada día nos acompañan de diferentes grupos que conforman en WhatsApp, y a todos los hermanos que nos acompañan también de los diferentes países aquí de Sudamérica, Centroamérica, aún de Norteamérica y en Europa en general. Vamos a continuar estudiando este estudio que estamos realizando durante el presente año, el mensaje precioso de justificación por la fe que Dios envió para este tiempo en 1888 por medio de los pastores Jones y Wagoner, pastores adventistas que presentaron el último mensaje de misericordia para el pueblo de Dios y para el mundo. Y este mensaje en aquel tiempo, hace 132 años, fue rechazado. Y nosotros ahora estamos nuevamente llamados para poder recuperar ese mensaje. Realmente hemos encontrado como una mina abandonado. Los mensajes que Dios envió quedaron allí registrados y nosotros necesitamos ahora estudiar. Realmente hemos estudiado ya de este mensaje todo lo que la Biblia nos puede enseñar y todo lo que los escritos publicados de Elena White también nos enseñan. Pero ahora en esta oportunidad vamos a ingresar a estudiar realmente cómo la hermana White vio este mensaje en 1888, cómo ella lo apreció, cómo ella la recibió y cómo también ella enfrentó la oposición. Ese es el estudio que ahora vamos a continuar después de haber terminado el estudio del santuario, el hombre un santuario viviente. Así que estamos realizando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 181 de justificación por la fe. Hoy vamos a introducirnos entonces en el Congreso de 1888, que es lo que la hermana Ellen White nos puede dar luz al respecto. Y en segundo orden, estudiaremos después cómo predicaron Jones y Wagoner este mensaje. Primero vamos a ver cómo es que la hermana White lo presenta. Pero vamos a estudiar en base a los 4 libros o 4 tomos que la hermana White dejó escrito sobre 1888. El nombre de los 4 tomos, que son como 1800 páginas, se llama Materiales de 1888. Tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4. Allí está registrado cómo ese mensaje se predicó en aquel entonces, más o menos durante 10 años. Desde 1888 hasta 1898. Está registrado en estos 4 tomos de Materiales de 1888 de Elena White. Prácticamente en este presente año ya salió publicado en castellano, en español, los 4 tomos. Los hermanos que desean tener pueden pedir
y también están en internet, también se puede descargar para poder conocer realmente cómo surgió la oposición, cómo el pueblo adventista lo rechazó. Entonces, agradeciendo a Dios por este tiempo que nos da, agradeciendo a los hermanos que han dispuesto en el internet y han publicado estos materiales, porque Dios los está utilizando, también entonces nos beneficiarán a nosotros y nosotros podremos llevar ese mensaje a los demás hermanos que conocemos y luego al mundo. Como introducción, hay un párrafo en Conflicto de los Siglos, página 420, y también en Proverbios 4:18. Proverbios 4:18 dice: la luz o la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino angosto de los justos, de los santos, de los hijos de Dios, es como la luz de la aurora. La luz, el conocimiento, la comprensión espiritual de la palabra de Dios debe aumentar constantemente, cada día debe crecer. Si es que realmente tenemos la luz, pero si no tenemos la luz verdadera, si estamos andando solamente en las chispas de nuestra luz, la luz del hombre no crece. La luz del hombre se queda o aún hasta disminuye y se apaga. Pero la luz de Dios, dice, va en aumento. Debemos preguntarnos entonces, ¿cómo está la luz que hemos recibido al principio? Muchos de los que participamos en este estudio, quién sabe la mayoría, estamos ya muchos años que hemos conocido este Evangelio, esta luz, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. El que les habla, por ejemplo, conozco este mensaje durante 40 años, pero la experiencia me ha enseñado que el conocimiento de los 40 años no tiene valor para mí. ¿Por qué? Dirán muchos. El apóstol Pablo nos puede dar razón. El apóstol Pablo también, él había estudiado en Jerusalén, conocía toda la Torá, todo el Pentateuco, que es la base que está allí, todo el plan de salvación, todos los mensajes de Dios, todas las leyes de Dios están allí. Y Pablo conocía todo eso. En Filipenses capítulo 3, él cuenta su historia. Él era israelita de la tribu de Benjamín, y él era fiel cumplidor de la ley, así como el joven rico, joven príncipe, que vino a Jesús. En cuanto dice a la ley, él era fariseo, doctor de la ley, Pablo. Y en cuanto a la justicia, dice, de la ley impecable, cumplía toda la ley. Pero Pablo termina diciendo, por el eminente conocimiento de Jesucristo, por conocer y recibir el amor de Dios, por ser justificado por la fe sin las obras de la ley, todo mi conocimiento, toda mi vida anterior religiosa y todo lo que tengo, dice, lo que soy, lo tengo por basura. No me sirve nada al haber aceptado, al haber recibido y al tener a Cristo, dice, en mi corazón. Por eso termina diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo.
lo dio por perdido su vida y todo lo que tenía, sus conocimientos, lo dio por muerto. Y comenzó una vida nueva en Cristo Jesús, un hombre espiritual. Así también debe de ocurrir con todos los creyentes. Por lo menos doy gracias a Dios, estoy entendiendo. Ya mi orgullo religioso se está perdiendo. Porque todo lo que uno conoció, quién sabe la teoría del plan de salvación y todas las doctrinas, todos los principios, prácticamente en los 40 años no aumentó la luz. Tal como recibí hace 40 años, después de 40 años seguía repitiendo lo mismo. Y mi vida también seguía lo mismo. No había cuándo pueda llegar a ser perfecto, santo, justo, bueno, tener esa vida nueva. No había cuándo llegue. Pero cuando comencé a investigar este mensaje de justificación por la fe, todo comenzó a cambiar y sigue cambiando y seguirá cambiando. Por eso dice, la luz de los justos aumenta, pero la luz de los pecadores no aumenta. Entonces preguntémonos cada uno, ¿cómo estamos en el conocimiento? Cada día la luz es nueva, cada día comprendemos más, cada día todo es más hermoso, más glorioso, más importante. Porque si esta luz es glorioso, es importante, es valioso, es precioso, entonces las cosas de este mundo, dice, perderán su valor. Y cada día uno entonces dará lugar a que Cristo sea formado en su vida y el ser humano carnal, natural, deberá menguar, deberá morir cada día. Ese es el Evangelio de salvación en el nuevo pacto y haciendo experiencia de la justificación por la fe. Por lo menos eso es lo que podemos aprender de Proverbios 4:18. Y ahora vamos a leer Conflicto de los Siglos 420. Dice, pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. Cuando el pueblo adventista empezó después de 1844, no estaba, dice, preparado para dar al mundo los 3 mensajes angélicos. Debía serle comunicada, dice, una luz adicional, para que esa luz, dice, le pudiera dirigir al templo de Dios en el cielo, al santuario celestial, donde Cristo intercede. Y con esa luz llegar a comprender que el verdadero creyente también tiene que llegar a ser un santuario viviente donde pueda morar el sumo sacerdote Cristo Jesús en el templo de nuestra alma. Ese era el propósito de esa nueva luz adicional. Y esa nueva luz debía revelar, dice, nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. Así que la nueva luz, ese es el nuevo aviso
de instrucción. Y junto a eso debían venir, dice, nuevos deberes. La pregunta es, ¿cuál es aquella luz adicional? ¿Y cuáles son los nuevos deberes e instrucciones que el pueblo de Dios iba a recibir para estar realmente preparados para la venida de Cristo? Si hoy todavía no viene Cristo, es porque nos falta esa luz y nos falta esos nuevos deberes. Está bastante difícil de saber cuál es esa luz y cuáles son esos nuevos deberes. Pero gracias a Dios podemos tener esa claridad, o por lo menos el punto de partida. Lo encontramos en los 4 tomos de 1888, materiales de Elena White. En la página 239 del tomo 1, la hermana White escribió en febrero de 1889. Dice así: ¿cuál es esa nueva luz? Pero dije lo suficiente en lo que respecta a lo que el Señor había tenido el agrado de mostrarme. Dios me mostró, dice. Dije que era una accionista titular y que no podía dejar la resolución pasar. Que había una luz especial para el pueblo de Dios mientras que se acercaban las escenas del cierre de la historia de esta tierra. Ahí está, hermanos y hermanas. Debemos agradecer a Dios. Dice, había una luz especial para el pueblo de Dios antes que se cierren las escenas finales de la historia de esta tierra, antes que se desarrollen los últimos acontecimientos, los últimos eventos, la escatología del cual nos habla la profecía, la crisis que debe llegar a su apogeo en este mundo, o el tiempo de angustia. Antes que se desaten, dice, todos los fenómenos naturales que han de actuar en este tiempo, el pueblo de Dios, dice, debe recibir esa luz especial, luz adicional. ¿Cuál es? Dice así: otro ángel iba a venir del cielo con un mensaje y toda la tierra iba a ser alumbrada con su gloria. Sería imposible para nosotros declarar cómo esta luz adicional vendría. Podría venir de una manera muy inesperada, de una manera que no estaría de acuerdo con las ideas que muchos han concebido. No es del todo improbable, o contrariamente a los caminos y obras de Dios, el enviar luz a su pueblo de manera inesperada. Sería correcto que cada avenida sea cerrada en nuestra universidad para que los estudiantes no puedan tener el beneficio de esa luz. No. Si pidió la resolución. Bueno, allí tenemos la claridad de esa luz. ¿Cuál era esa luz adicional? Es la luz del cuarto ángel de Apocalipsis 18, que va a alumbrar la tierra con su gloria. En otras palabras, era el mensaje de la justificación por la fe en el garante Cristo, dice, Testimonio para Ministros, página 90, 91, 92, que ya hemos estudiado. Allí está el precioso mensaje que Dios envió, dice, por medio de los pastores Jones y Waggoner, dice. Ese era el mensaje que debía
liberar del pecado, dar victoria sobre el pecado al pueblo de Dios, llevando a una obediencia, dice, perfecta a los mandamientos de Dios. Y esa luz, ese mensaje debía llegar al mundo entero. Ese mensaje iba a cumplir una doble obra. Primeramente, preparar al pueblo de Dios, y en segundo lugar, ser dado al mundo para que lo prepare también a los sinceros que acepten en el mundo en el fuerte pregón. Pero el problema era que ese mensaje, dice, debía venir en una forma inesperada, no en la forma como el pueblo lo iba a esperar. Así como el Mesías nació, el pueblo de Israel, los judíos, esperaban a su manera. Ellos esperaban de que pueda nacer en Jerusalén un príncipe de una descendencia real y pueda asumir el trono de David en este mundo. Esa era la forma, pero Jesús vino de otra manera. Vino como un bebé indefenso. Y bueno, la historia donde nació Jesús, en Belén, en el pesebre, todos conocemos. Esa no era la manera como los judíos esperaban. De igual manera, dice, ese mensaje de justificación por la fe iba a venir de una manera que el pueblo adventista no lo espera. ¿Y cómo esperaba el pueblo adventista? El pueblo adventista, y hasta hoy, las religiones, las iglesias, siguen manteniendo esa teoría, esa posición. Todos los religiosos piensan que ese mensaje va a venir por medio de los pastores, de los dirigentes, de los líderes, de la sede de la conferencia general o de la organización de las iglesias. El mundo cree que ese mensaje va a venir por medio del Papa, los católicos. Igual los protestantes creen así. Pero si Jesús vino de otra manera, entonces está de más decir de que ese mensaje también, nosotros ya sabemos, vino en una forma inesperada. En 1888, Dios utilizó como instrumento a dos pastores jóvenes, Jones y Waggoner, y pasó por alto a los grandes teólogos, a los grandes líderes, dirigentes de la obra, y a los pastores de mucha experiencia, como Urias Smith, pasó de lado. Por eso ese mensaje fue rechazado. Ahora también en este tiempo, los hermanos están esperando que ese mensaje debe venir de la dirección de la iglesia, de la obra, de los dirigentes, de los pastores de experiencia. Pero también está de más decir de que no será así. Necesitamos pedir a Dios que Él nos pueda mostrar y nos pueda revelar, Él pueda abrir nuestros ojos. Porque los profetas escribieron y dijeron, dice, no es mi siervo, dice, ciego. Necesitamos el colirio de Apocalipsis 3, 14 al 18. Discernimiento espiritual. Sigue diciendo entonces, podría venir de una manera muy inesperada, de una manera que no estaría de acuerdo con las ideas que muchos han concebido. Así que esa es la luz adicional, una luz especial. También ya hemos estudiado por qué tenía que venir esta luz. Porque dice que la luz de los tres ángeles se estaba apagando, había perdido su poder, su fuerza. Y este ángel iba a venir a unirse a los tres ángeles para levantarlo, para darle fuerza y poder, para dar al mundo el fuerte pregón. Entonces,
uniendo los mensajes del primer ángel, del segundo, del tercero y del cuarto. Y del cuarto, su mensaje es sencillamente Cristo nuestra justicia. Eso es todo. Y ese mensaje tiene poder. ¿Y cuáles son los deberes que este mensaje trae? Los nuevos deberes. Ahí podemos enumerar por lo menos 5 deberes que debe motivar este mensaje. Si este mensaje no se recibe, Cristo nuestra justicia, en otras palabras, si Cristo no se recibe en el corazón, en la mente, como hemos estudiado, para que Cristo sea recibido en el corazón y la mente, el ser humano tiene que renunciar a su ego, a su yo, a su egoísmo, a su mente carnal, a su vida humana. Estar dispuesto a morir en la cruz, a ser subyugado y dejar todas las cosas de este mundo, renunciar a todas las cosas de este mundo, incluido las actividades, trabajos, profesión, negocios, dinero, economía, alimentación, vida de la ciudad, todo del mundo. El creyente debe estar dispuesto a renunciar para que Cristo entre al corazón. Eso es el mensaje de Cristo nuestra justicia. Una cosa es creer, dice, en Cristo como Salvador del mundo. Y otra cosa es también aceptar a Cristo para que nos pueda salvar. Pero lo más importante es aceptar que Cristo entra en nuestro corazón para que Él pueda hacer la limpieza y Él pueda liberarnos del mundo y pueda darnos una nueva vida. Pero ahí no termina, apenas es el comienzo, dice, de la vida espiritual. El siguiente paso es, dice, perseverar en Cristo, permanecer en Cristo. Cristo debe vivir en nosotros y nosotros en Cristo. Mantenernos día a día, dice, renovando esa entrega, esa conversión, ese nuevo nacimiento, y permanecer en Cristo firmes, que es, dice, ocuparse en la salvación, el apóstol Pablo. A eso se llama justificación por la fe. Aquel libro Testimonio para Ministros da una definición muy concisa. 456 de Testimonio para Ministros dice: ¿qué es justificación por la fe? Justificación por la fe, dice, es abatir en el polvo la gloria del hombre. Y Dios puede hacer del hombre, dice, lo que el hombre no ha podido hacer, Dios lo va a hacer, dice. Y Dios lo puede hacer. En otras palabras, lo que era imposible para el hombre en la vida cristiana, Dios puede hacer lo imposible en el hombre si es que Cristo entra al corazón y toma el mando de nuestra vida, y si nosotros comenzamos a hacer su voluntad. ¿Y qué es lo que el hombre no ha podido hacer hasta aquí, el creyente? Dejar todas las cosas de este mundo y deshacerse de ese corazón, de esa mente egoísta, que es la raíz de todo pecado. Es como un gigante. Por eso aquel pequeño libro, Camino a Cristo, nos dice, la mayor lucha, la mayor batalla, dice, que el creyente debe hacer es luchar contra su yo, dice. Vencer al yo. Y si uno vence al yo, habrá vencido también al mundo, dice. Vuestra fe es lo que vence al mundo, dice el apóstol Juan. ¿Y qué significa humillar en el polvo la gloria del hombre? Eso significa morir al yo, renunciar a nuestra personalidad, renunciar
a nuestro conocimiento, a nuestro orgullo, a nuestra jactancia, a nuestra avaricia y a todo lo nuestro. Así podemos brevemente resumir esa nueva luz, esa luz adicional. Entonces, si el creyente realmente tiene a Cristo en el corazón y Cristo es todo para él y vive la vida de Cristo, la vida perfecta, santa, entonces ahora comenzará a desarrollar y a vivir y a cumplir esos deberes. ¿Cuáles son? Una de ellas es conocer profundamente y vivir por experiencia la reforma pro salud, la vida sana, los remedios naturales, para que la vida física pueda ser restaurado y realmente el cristiano tendrá una vida física llena de salud. No puede, dice, haber un cristiano enfermo, porque ser enfermo, eso indica que no hemos recibido al médico de los médicos en el corazón. El segundo deber que debe ahora también, por el poder de la justicia por la fe en el corazón, debe desarrollarse el mensaje de la educación, la ciencia de la verdadera educación. Tanto el creyente, los jóvenes, los niños, deben ser educados, dice, con la verdadera educación, así como Jesús fue educado. Dios no acepta la educación en el mundo de las escuelas y centros terrenales. Y bueno, muchos dirán, yo me he educado en escuelas, colegios, universidades de la iglesia adventistas, pero tampoco no tiene valor, porque ya hemos estudiado que todas las instituciones educativas de las religiones, de las iglesias, de las organizaciones religiosas, están contaminadas con el vino de Babilonia. Está la filosofía de la educación griega, romana, babilónica. Entonces, no hay una educación en este mundo. La verdadera ciencia de la educación está en el campo, en la naturaleza. Y ser enseñado, dice, por profesores justos, santos, convertidos, llenos del Espíritu Santo. Ellos deberán educar, dice, a los niños, jóvenes y mayores en el campo, en los puestos de avanzada. Ese es el segundo deber. El tercer deber, encontramos también la indumentaria. Aún el vestido tiene que ver, pero no es poner normas, ni poner reglas para vestirse, sino cuando el corazón ha cambiado. Si en el corazón está lleno el amor de Dios, ya no el amor egoísta, entonces del corazón saldrá esa forma de vestirse, una forma que pueda demostrar el cristianismo. Una vestimenta, dice, que pueda indicar el verdadero cristianismo. El cuarto deber que Dios ha revelado también, encontramos ahí las publicaciones. Pero las publicaciones deben llevarse al mundo entero. Ese es el mensajero silencioso.
Y tenemos luego la obra médico-misionera, porque muy pronto, dice, terminará la obra ministerial. La crisis está ya comenzando en este mundo. Muy pronto los pastores, misioneros, teólogos, evangelistas no podrán seguir predicando el Evangelio. Así como en esta pandemia, en esta crisis, los mensajeros no han podido predicar, no han podido visitar a los enfermos. Esa es una pálida idea que tenemos que aprender, hermanos y hermanas. Si aceptamos a Cristo, el médico de los médicos, Él en el campo, dicen los puestos de avanzada, nos enseñará la obra médico-misionera. Y todos los que están en el campo, si verdaderamente el Señor los ha llevado, y si el Espíritu de Dios mora en los corazones de los creyentes en el campo, no hay duda, hay seguridad de 100% que ya el Espíritu Santo debe estar preparándolos para la obra médico-misionera. Y por lo menos nosotros podemos dar gloria a Dios. Hemos estado en el campo y ahora el Señor ya nos ha traído, nos ha sacado del campo para atender a los enfermos. Todos los días estamos experimentando la obra médico-misionera, atendiendo a los enfermos, desde las enfermedades más difíciles que la ciencia no puede. Como dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Sencillamente nosotros asistimos a los enfermos. ¿Qué hacemos? Son dos cosas nada más: enseñarles la alimentación correcta y enseñarles los remedios naturales. Utilizar todo lo que Dios ha dispuesto para los seres humanos en este mundo: el agua pura y limpia, el aire puro, los ejercicios, la temperancia, utilizar algunas plantas sencillas, enseñar a hacer ejercicio. Todos esos medios naturales enseñamos a los enfermos y los enfermos mejoran y están dispuestos a escuchar el mensaje. Si los hermanos no creen que esto funciona, que esto marcha adelante y tiene éxito y Dios es el que lleva adelante, nos pueden visitar. Y si hay enfermos también pueden venir aquí. Aquí de gracia hemos recibido y el Señor les dará de gracia también. Aún los jóvenes señoritas pueden venir a aprender aquí la medicina de Dios en forma práctica, todos los días practicando con los enfermos, así como Jesús todos los días estaba en contacto con los enfermos. Este es un lugar que Dios ha provisto por milagro y por misericordia. De gracia hemos recibido y yo creo que todo debe ser de gracia aquí. Así que entonces la obra médico-misionera funciona si nosotros aceptamos a Cristo nuestra justicia. Y por último tenemos los puestos de avanzada, la vida en el campo. La vida en el campo no solo es ir al campo y hacer vida de campo como los que viven en el campo. Aquí en el Perú se dice los campesinos. No. Los que salen al campo bajo la dirección del Espíritu Santo, el Señor no va a fallar. Donde quiera que pueda llevarlos el Espíritu Santo, allí se formará, allí se establecerá bajo la dirección de Dios un puesto de avanzada, un grupo de hermanos donde allí puedan establecer muchas
industrias, muchas manualidades, entre ellas la educación de los niños y de los jóvenes para la obra médico-misionera, para que de allí, de 2 en 2, de 3 en 3, en grupos puedan salir al mundo con Cristo para poder hacer la obra médico-misionera. Entonces preguntamos, ¿por qué la Reforma por Salud no ha funcionado hasta aquí? ¿Por qué los vegetarianos terminan enfermos? Y puedo yo hablar con autoridad que los vegetarianos, la mayoría, terminan enfermos, porque yo soy uno de ellos que he terminado enfermo después de ser más o menos 30 años practicando el vegetarianismo, y uno termina enfermo. Es que no hemos recibido la justicia de Cristo, lo hemos vivido la Reforma por Salud humanamente, con mente carnal, con mente egoísta, con corazón humano. Hemos injertado el mensaje de la Reforma por Salud en un corazón natural. Entonces el hombre natural ha hecho todo lo que ha podido, y como el hombre es imperfecto, terminará mal en fracaso. Pero el secreto es primero aceptar a Cristo, ser justificado por la fe, nacer a vida nueva como justo, como santo, conforme hemos estudiado. Si hay hermanos y hermanas que no entienden estas palabras que se expresan, que el cristiano tiene que ser justo, santo, limpio, puro, santificado en Cristo, entonces les invitamos a seguirnos en los 180 estudios que hasta aquí hemos realizado, 180 días. Y al principio 37 días, 37 estudios del Antiguo y el Nuevo Pacto, que es la base para comprender justificación por la fe. Ahora también necesitamos mencionar por qué los hospitales, las clínicas, la medicina natural o naturistas que se han desarrollado dentro del adventismo, dentro de los religiosos, no puede solucionar las enfermedades, porque realmente son comerciales. Todo lo comercial, Dios no puede hacer nada, porque todo lo comercial es egoísta, egoísmo. El fin es lo económico. Lo que Dios ha dispuesto es obra médico-misionera. De gracia recibisteis, dad de gracia. Por eso no funciona. Por eso no pueden solucionar todas las dolencias, las enfermedades. Entonces necesitamos esa obra que Cristo nos dejó como ejemplo, y Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Si recibimos su Espíritu, ese Espíritu de Cristo nos enseñará y nos llevará a hacer esas obras. No es el hombre el que tiene que hacer, no es el hombre el que trabaja, el que sana. El hombre es un instrumento en las manos de Dios. Bien, yo creo que nuestro estudio no se trata de desarrollar este tema, lo vamos a dejar. Esa es la luz adicional, y con todos sus deberes y sus instrucciones para este tiempo actual. Y el Espíritu de Profecía en Alza tus Ojos, página 263, allí tenemos la promesa. Dice así: se halla ante la Iglesia el amanecer de un día glorioso y brillante si se coloca el manto de la justicia de Cristo, apartándose de toda alianza con el mundo. Los miembros de la Iglesia necesitan ahora confesar sus errores y unirse. Mis hermanos y hermanas, no permitan que nada se introduzca y los separe entre sí y de Dios.
Nada, dice, debe separarnos de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de su palabra, si realmente hemos recibido el manto de la justicia de Cristo. Conforme hemos estudiado, ¿cuándo es que el manto de la justicia de Cristo es colocado sobre el creyente? En el nuevo nacimiento. Cuando el pecador arrepentido entrega su vida, lo que es y todo lo que tiene, el Espíritu Santo, dice, entra al corazón y engendra una nueva vida. Lo que era carne, carne es débil, no vale, debe morir. Y nace un nuevo hombre, un niño, dice, espiritual, como un niño. Así como cuando un niño nace y le tienen que poner una ropa nueva, especial. Así Cristo, dice, lo cubre y lo coloca el manto de su justicia. ¿Qué es? Su carácter, su imagen, su carácter perfecto, su vida perfecta, implanta en el nuevo creyente un carácter manso y humilde de corazón. O en todo caso también dice, nace como una planta, pero nace como una planta buena, porque el ser humano natural que hemos nacido somos plantas malas. Por eso Jesús dijo, una planta mala no puede producir buenos frutos. Debe ser, dice, desarraigado desde raíz. El hacha está puesto, dice, a los malos árboles en el plan de salvación. Pero la planta buena debe crecer ahora hasta dar frutos. Eso es nacer con la justicia de Cristo. Para la iglesia está preparado esto. Pero no dice la iglesia organizada, sino la iglesia de Dios. La iglesia de Dios son los fieles, los justos, los santos. ¿Qué le espera? Un amanecer, un día glorioso y brillante. Pero eso va a ocurrir solamente cuando uno se aparta, dice, de la alianza con el mundo. Cuando el mismo Espíritu Santo, por su poder y su gracia, nos desprende del mundo, nos separa del mundo, nos saca del mundo con mano poderosa, así como sacó a los israelitas de Egipto. O así como sacó Dios a Abraham de su tierra, de su parentela. O así como arrancó a Jacob de su familia y lo llevó a otro lugar. O así como arrancó a José de su familia y lo llevó a Egipto. También a Moisés lo arrancó de Egipto y lo llevó al desierto 40 años. Y a los apóstoles también Jesús los llamó y ellos también dejaron el mundo y las cosas del mundo, todo su trabajo, dice, sus trabajadores, sus negocios, su casa, todo dejaron. Así solamente se puede recibir la justicia de Cristo. Y cuando se recibe la justicia de Cristo, ¿qué acontece? Veamos, Mensajes Selectos, tomo 1, 138. Necesitamos fe para creer. Dice así: cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra se propagará como fuego en el rastrojo. Dios empleará instrumentos cuyo origen no podrá discernir los hombres. Así que cuando el ser humano, el pecador arrepentido, entrega su vida y se une a Cristo, se combina la humanidad con la divinidad. Cuando se combina lo humano con lo divino, dice, al aceptar a Cristo nuestra justicia, ¿qué pasará con la obra? La obra se propagará como fuego en el rastrojo, porque Cristo es fuego consumidor. Porque la ley de Dios será escrita en el corazón, dice en el nuevo converso, la ley es fuego consumidor. Así que el mensaje de salvación, la buena nueva, se propagará como fuego en el rastrojo. Pregunto, hermanos, y preguntémonos cada uno,
si este mensaje de justificación por la fe, que se enseñó como para los niños en 1888, durante más o menos 10 años que dijimos, si hubieran aceptado, si hubiera propagado ese mensaje como fuego en el mundo, Cristo ya hubiera venido. Pero hasta aquí no se ha propagado. Y si no se propaga, eso quiere decir que no se ha recibido. Por eso hoy es el día de nuestra oportunidad. Dios está esperando que el ser humano pueda reconocer su condición y esté dispuesto a humillarse hasta el polvo, a morir al yo, para que Cristo pueda conceder esa vida nueva. Confirma mucho más el siguiente libro, Ser semejantes a Jesús 219. Dice así: Dios inspirará a los que se hallan en posiciones humildes para que prediquen el mensaje de la verdad presente. También hemos estudiado cuál es la verdad presente en este tiempo. La verdad presente es el cuarto ángel, el mensaje de la justificación por la fe. Esa es la verdad presente. Cuando esa luz todavía no había sido enviada, la verdad presente eran los 3 mensajes angélicos. Pero ahora el mensaje de la justicia por la fe da poder y absorbe los 3 mensajes y se convierte en uno. Los 3 mensajes angélicos se une al cuarto ángel. Esa es la verdad presente. Se verá que muchos de ellos se apresurarán de aquí para allá, constreñidos por el Espíritu de Dios, llevando la luz a los que se hallan en tinieblas. Ahí tenemos la claridad. Dios es tan misericordioso y bondadoso que nos sigue aclarando la luz, porque la luz de los justos debe aumentar. ¿Qué significa? Que este mensaje de la justicia por la fe será como fuego en el rastrojo. Dice, son aquellos que aceptaron, aquellos justos que viven por fe, y por fe ahora se apresurarán, dice, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, de persona en persona, dice, constreñidos por el Espíritu de Dios. La Biblia en 2 Corintios 5, 14 al 17 dice, constreñidos por el amor de Dios, dice. O sea, empujados, impulsados por el Espíritu Santo y por el amor de Dios, llevando la luz a los que se hallan en tinieblas. Hay hermanos creyentes que están esperando de hambre, no están conformes con su vida espiritual, porque no encuentran paz, alegría, gozo. Muchos pensaron de que al entrar en la religión iban a tener una vida feliz, pero no encontraron. Todo es fracaso, todo es problemas, todo es tibieza. A esos hermanos, dice, llevarán la luz, dice, en una forma muy rápida. Tendrán que dejar sus casas, su ciudad, sus trabajos, todo, el que acepta esa luz. Esa luz de la justicia de Cristo, el amor de Dios en el corazón, es el que impulsa de lugar en lugar y de persona en persona. No podemos decir de iglesia en iglesia porque las iglesias hoy ya no funcionan, están cerrados. Cuando se abran las iglesias, también irán de iglesia en iglesia. No interesa qué nombre tengan las iglesias, porque hay sinceros que necesitan esa luz de la justicia de Cristo. Porque el que tiene a Cristo en el corazón, en la mente, en la vida, conocerá la reforma por salud, vivirá la reforma por salud, y con la reforma por salud tendrá vida sana. El mundo está esperando vida sana. También están esperando la verdadera educación. También están esperando la sanación física, mental, espiritual, obra médico-misionera. También están esperando ir a los puestos de avanzada. Así como Enoc, cuando encontraba desinteresados, llevaba al campo. Están esperando.
Pero ¿qué es lo que va a impulsar esa obra? Esa nueva luz, esa luz adicional. ¿Qué más dice? En ellos la verdad es como un fuego en sus huesos que los llena de un ardiente deseo de alumbrar a los que están en oscuridad. Eso es propagarse como fuego en el rastrojo del mensaje de la justicia por la fe. Hemos visto hermanos y hermanas que van de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, de persona en persona, llevando este evangelio. Si hemos visto, ya ese mensaje está en marcha y nosotros necesitamos a esos hermanos que nos enciendan el fuego para que nosotros también podamos, impulsados por ese fuego del amor de Dios. En otras palabras, el amor es la ley de Dios en el corazón, escrito con el Espíritu Santo. Esa ley nos impulsará a obedecer. Muchos, dice, aún entre los iletrados proclamarán la palabra del Señor. Hoy en día los iletrados, los que no tienen educación, no pueden decir, yo no puedo ir a predicar porque yo no sé estudiar, hablar, no. Los iletrados, dice Dios, los educará en un corto tiempo. Aún los niños se sentirán impulsados por el Espíritu de Dios para salir a declarar el mensaje del cielo. Por último, los niños saldrán cuando los mayores ya no puedan. Pero no cualquier niño, sino los niños que han crecido con la educación verdadera en el campo. Los niños que han crecido con padres que han vivido justificados con el amor de Dios, la ley en el corazón y con el Espíritu de Dios. El Espíritu será derramado sobre los que se someten a sus indicaciones, desechando los reglamentos humanos obligatorios y los movimientos prudentes, se unirán al ejército del Señor. Así que los creyentes se someterán, dice, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo los impulsará y los llevará. Así como a Felipe lo llevó, donde estaba viajando el etíope que quería entender la palabra de Dios de Isaías, del Cordero que es llevado, dice. O como Pedro, que fue impulsado por el Espíritu Santo por una visión para ir donde Cornelio. Así el Espíritu Santo, dice, los llevará, dice, a los que se sometan. Por eso es que las cosas de este mundo ya no tendrán valor. El que tiene el amor, que es el oro afinado en fuego, la fe y el amor, el oro de este mundo ya no valdrá para él. Desaparecerá el deseo de las cosas de este mundo, no por imposición. Estos creyentes verdaderos, dice, desecharán los reglamentos humanos y obligatorios. Lo que las iglesias, las organizaciones, los grupos imponen, los líderes, eso será rechazado, desechado, dejado a un lado, porque el Espíritu Santo es más poderoso que los líderes, que los hombres. Los hombres no han podido, con su imposición, mover a los creyentes, a los miembros, a hacer ese trabajo activo en las ciudades. No han podido. Las iglesias no han podido. Los pastores no han podido mandar de dos en dos a llevar este evangelio. Pero ahora el Espíritu Santo tomará, dice, en sus manos esta obra. Cada día con Dios, página 113. Vamos a leer el último párrafo. Nadie que acepte los rayos del sol de justicia carecerá de palabras adecuadas. Tal vez no sepa oratoria, de acuerdo con los conceptos del mundo, lo que ellos manifiesten, sino elocuencia celestial manifestarán. Pronunciarán palabras que irán directamente a las mentes, al corazón, para despertar la convicción e inducir a los creyentes a preguntarse, ¿qué es la verdad? ¿Qué debo de hacer? Entonces ellos responderán
y les enseñarán el plan de salvación detalladamente, paso por paso. Así que el secreto está en aceptar los rayos del sol de la justicia de Cristo. Aunque uno no sepa oratoria, no tenga educación, ahora el Espíritu Santo les dará, dice, elocuencia, palabras, dice, para que puedan hablar y las palabras lleguen directamente a la mente, al corazón. Y así el Evangelio progresará, prosperará. ¿Por qué nuestros labios guardan silencio acerca del tema de la justicia de Cristo y su amor por el mundo? ¿Por qué no damos a la gente lo que le dará nueva vida? El apóstol Pablo se llena de arrobamiento y adoración cuando declara: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 Timoteo 3:16 y Mensajes Selectos, tomo 3, 209. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta oportunidad. Esa es la revelación, ese es el mensaje. Todo esto Dios tiene ya previsto, es lo que nos debe impulsar, eso es lo que nos debe llamar la atención, eso es lo que nos debe hacer dejar las cosas de este mundo a un lado para poder dedicarnos a investigar, a conocer. Gracias a Dios que estamos comenzando a estudiar estos 4 libros que era desconocido para muchos. Ahora vamos a conocerlos, los 4 tomos que nos hablan de justificación por la fe. Oremos al Señor para que Él pueda poner bandera a los enemigos para que no interfieran con nuestro tiempo, con nuestra decisión y con nuestra necesidad. Gracias por vuestra atención. Será hasta el día de mañana. Amén.